menos 1. Ahora, si recordamos las condiciones de nada, decíamos que si la tasa marginal de sustitución en el punto exacto de ingreso en X es menor que los precios relativos, entonces Y tendría que ser menor a 0. En este caso, si evalúo esto, voy a obtener que tengo ingreso entre Px, todo esto es igual a 0, y esto nos va a dar infinito, que no es menor a los precios relativos. Entonces, por lo tanto, este punto podría ser óptimo. Si checamos la siguiente esquina, si la tasa marginal de sustitución en este punto es mayor a los precios relativos, entonces X sería mayor a 0. Si evaluamos la tasa en ese punto, vamos a obtener que 0 es igual a ingreso entre P y E. Esto es igual a 0, que no es mayor a Px entre P y E. Y por lo tanto, el punto, este punto 0, ingreso entre P y E, también podría ser óptimo. Ahora, es importante darnos cuenta que las condiciones de nada solo nos van a decir si ese punto podría o no podría ser óptimo. Si resulta que sí puede ser óptimo, pues habría que evaluar la función de utilidad y ver si este nos da más utilidad que este, y entonces ya podremos eliminar uno de los dos. Además, si hay una solución esquina, como es el caso del círculo, tendríamos que evaluar los 3 puntos en la función de utilidad y ver cuál es el que realmente la maximiza. Ahora, quiero recalcar bien este punto porque a veces tenemos casos en donde hay una solución esquina, también hay otra solución interior, y ver cuál es la mejor será una evaluación de la función de utilidad en esos puntos. Y ahora, también tenemos casos en donde tenemos una solución, una posible solución de esquina, pero además la función de utilidad es monótona y estrictamente cuasicóncava. Eso nos indica que únicamente hay una solución en el problema, y si solo hay una solución y tenemos que este, por ejemplo, es un punto óptimo, pues entonces esta ya sería la solución del problema. Entonces hay que tener en cuenta eso. Las condiciones de nada sí nos ayudan a simplificar las soluciones de nada nos ayudan a simplificar el problema, pero si resulta que no se cumplen, ese podría ser un punto óptimo y habría que ver, dependiendo de la función de utilidad, si ese es un óptimo o no. Nada más para terminar con esta función de utilidad, las soluciones en un círculo siempre van a ser esquinas, porque imaginemos, tenemos una restricción presupuestal, tenemos tener una acá, entonces o esta o alguna de estas o esta esquina podría ser un óptimo. La solución interior va a ser donde la tasa marginal de sustitución es igual a los precios relativos, nada más que nos va a dar una utilidad menor. Por eso en el círculo siempre la canasta que maximiza la utilidad va a ser una de las dos esquinas. ¿Cuál de las dos? Dependerá de los precios y del ingreso. Incluso las dos podrían darte la misma utilidad, en ese caso tendrías dos canastas que maximizan tu utilidad. A continuación pasaremos al siguiente paso. Ya vimos cómo obtener las demandas marshallianas. Ahora lo que vamos a hacer es cómo pasar de tener la función de utilidad indirecta a las demandas marshallianas. Y para eso utilizaremos las identidades de Roy. Las identidades de Roy parten de Lagrangiano. Aquí puse Lagrangiano simplificado, donde tenemos la función de utilidad más lambda por la restricción presupuestal. Entonces, las identidades de Roy surgen justamente de este Lagrangiano. ¿Por qué? Lo que queremos encontrar nosotros es X marshalliana. Y tenemos que derivar el Lagrangiano para encontrar este X marshalliana. Esta X se encuentra efectivamente en la función de utilidad, pero probablemente se encuentra elevada a algún exponente, sumada a alguna constante, y cosas que realmente no podemos controlar, y no sería sencillo encontrar una demanda derivando respecto a X o respecto a Y para ver qué obtenemos aquí, porque además también eso alteraría la restricción y tendríamos lambdas. Entonces lo que queremos hacer es derivar el Lagrangiano respecto a algo y que nos quede una expresión lo más sencilla posible.
Entonces, si derivamos el lagrangiano respecto al precio de x, vamos a obtener un x y vamos a obtener un lambda. Entonces, primero voy a derivar el lagrangiano respecto al precio de x, y esto nos va a dar menos lambda x. Ahora, yo no más quiero tener la x, entonces ahora tengo que encontrar qué cosa tengo que derivar de este lagrangiano para poder eliminar esta lambda. Entonces, si recordamos, aquí tenemos el ingreso solo multiplicado por lambda. Si derivo el lagrangiano respecto al ingreso, solo voy a obtener lambda. Entonces, si divido lo anterior entre la derivada del lagrangiano respecto al ingreso, esto me va a dar lambda. Si divido esto entre lambda, me va a quedar menos la demanda marshalliana. Ahora, como el lagrangiano, a la hora que lo derivemos, pues realmente no, lo que nos está diciendo nada más es que x es igual, bueno, va a ser igual a menos x. Aquí si le pongo menos, este se elimina, y aquí ya tengo x igual a x. Lo que vamos a utilizar es el teorema del envolvente, y con el teorema del envolvente nos dice que la derivada del lagrangiano respecto a px va a ser igual a la derivada de la función valor respecto al precio de x, y la derivada del lagrangiano respecto al ingreso va a ser igual a la derivada de la función valor respecto al ingreso. Entonces, si tengo la función de utilidad indirecta, puedo obtener estas derivadas, dividirlas y obtener la demanda marshalliana de x. Igualmente para y, voy a tener que menos la derivada de la función valor respecto a y entre la derivada de la función valor respecto al ingreso, nos va a llevar marshalliana. Y solo para estar claros, voy a notar también aquí que la derivada de la función valor respecto a x entre la derivada de la función valor respecto al ingreso nos va a dar x marshalliana. Ahora hagamos un ejemplo. Si tengo esta función de utilidad indirecta y me piden obtener las demandas marshalianas, pues vamos a seguir básicamente este procedimiento. Entonces primero obtengamos la x marshaliana. Entonces tengo que dividir tengo que derivar la función valor respecto al precio de x. Primero derivemos la función valor respecto al precio de x. Lo que yo les recomiendo es subir esto con un menos 1. Si recuerdan bien las reglas de derivación en una división, adelante lo pueden hacer así, también les va a dar el resultado. Entonces, si derivamos la función valor respecto al precio de x, por regla de la cadena voy a tener que derivar primero todo esto. Me va a quedar menos 1, precio de x, más un tercio, precio de y, menos 2, por el ingreso que es constante, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es 1, entonces nos queda exactamente así. Nos va a quedar menos el ingreso entre el precio de x, un tercio, precio de y, al cuadrado. Y ahora voy a derivar la función valor respecto al ingreso, eso está mucho más sencillo. Ahí está, lo demás se vuelve constante. Un tercio, precio de y. Y ahora para encontrar x, lo único que tengo que hacer es dividir esta entre esta, y esta multiplicará por un menos, y este menos. Este menos va a hacer que esto sea positivo, y entonces va a tener el ingreso, precio de x más un tercio, precio de y, entre 1, x más un tercio, precio de y. Y lo que vamos a obtener es, me faltó
y me va a quedar este se va con este y me va a quedar encontré la demanda marginal de X y ahora nos falta encontrar la demanda marginal de Y. Ya tenemos la derivada parcial de la función valor respecto al ingreso, nada más nos faltaría la derivada de la función valor respecto al precio de Y. Vamos a utilizar esto otra vez. Vamos a ocupar regla de la cadena igual. Por la derivada de lo adentro, que en este caso va a ser 1/3. 1/3. Y nos va a quedar entonces que menos el ingreso, 3 veces px más 1/3 de py cuadrado. Y ahora para encontrar la demanda marginal de Y, multiplicamos esta por menos 1, por menos 1, y nos va a quedar positivo. Y luego lo dividimos entre esto que ya habíamos obtenido. Y la demanda marshaliana nos va a quedar así: el ingreso entre 3 multiplicado por px más 1/3 de py. Entonces es como pasamos de la función de utilidad indirecta a las demandas marginales, la de x y la de y. Muchas gracias.